Entonces, y volviendo a los apuntes, eso más o menos es lo que está explicado aquí. Por un lado, la programación orientada a objetos maneja el concepto de información, que en nuestro caso ya hemos dicho lo que es, y por otro lado maneja las capacidades, que serían las operatorias o las funciones que se pueden llevar a cabo con respecto a la información que mantiene un tipo. Ejemplo más sencillo que vamos a ver ahora en el primer tema, pues lo que se estudian son los tipos punto, el tipo punto en el plano, con dos coordenadas x e y, o por ejemplo el tipo círculo, que será pues el definido mediante un centro y un radio. Esos son los tipos básicos, evidentemente mucho más sencillo que el tipo pasajero o el tipo vuelo, que evidentemente hace falta saber bastante más. Entonces, por ejemplo, ¿qué información tendría el tipo punto? Pues el tipo punto, la información que tendría sería las coordenadas x e y. ¿Cuál sería la operatoria que yo puedo definir para el tipo punto? Pues, por ejemplo, cambiar la coordenada x, o cambiar la coordenada y, o hallar la distancia entre dos puntos. Eso podría ser operatoria para el tipo punto. El tipo círculo, ¿qué información tiene? Pues tiene un centro, que sería de tipo punto, y un radio. ¿Y la operatoria? Bueno, pues por ejemplo, calcular el área, o calcular la longitud del círculo, ¿de acuerdo? Serían operaciones sobre el círculo. Bueno, los elementos básicos que tiene la programación objeto los veis en este esquema de ahí. La programación orientada a objeto recibe su nombre del concepto de objeto, que veremos ahora enseguida. Después tenemos el concepto de interfaz y el concepto de clase. El concepto de clase ya lo he introducido. Realmente la programación orientada a objeto, yo más que llamarla programación orientada a objeto, le llamaría programación orientada a clase. ¿Qué tiene una clase? Bueno, pues una clase tiene lo que se llaman atributos. Quedaros con la palabra porque la vamos a repetir. ¿Qué es un atributo? Bueno, pues un atributo es donde se guarda la información de una clase. Volviendo al ejemplo que hemos hecho hace un momento, ¿cuáles serían los atributos de vuelo? Por ejemplo, pues los atributos de vuelo sería su origen, su destino, su fecha, su hora. Todo eso serían atributos. ¿De qué tipo son los atributos? Bueno, pues los atributos pueden ser de tipos simples o de tipos más complejos. Por ejemplo, destino y origen. Pues esos son sencillos. ¿De qué tipo serían? ¿Cuál sería el tipo del atributo destino? Sería string. ¿De acuerdo? Eso sería sencillo. Por ejemplo, el del precio, ¿qué tipo sería? Pues doble. Un poco más complejos, pues claro, ya el tipo fecha es más complejo. O el tipo hora. Y no quiero ya deciros el tipo lista de pasajeros, que evidentemente es más complejo todavía. Pero como veis, son todos atributos de vuelo. Con tipos sencillos o con tipos complejos, son atributos. Y después, una clase, además de atributo, tiene métodos. ¿Qué son los métodos? Pues los métodos son las operaciones que se pueden hacer sobre los atributos de una clase. Los métodos son las operaciones. Y los métodos se implementan mediante funciones, o mediante lo que hemos estudiado en el primer cuatrimestre, que se llaman funciones. En la programación orientada a objetos no se utiliza el nombre de funciones. Se utiliza la palabra métodos. Entonces debemos de ir cambiando el vocabulario. Ahora nosotros vamos a tener clases, y las clases van a tener atributos y métodos. ¿Qué es un método? Bueno, pues este, por ejemplo, de aquí. ¿Tiene un vuelo a asientos libres? Lo que responda, es decir, la función que responda a esa pregunta es una función implementada y se llama método. Eso es el concepto de clase. Y alguien puede decir, bueno, ¿y entonces qué es un objeto? Bueno, pues un objeto es lo que se llama la instanciación de una clase. Es decir, un objeto es un elemento de una clase concreta. Volvamos al ejemplo de vuelo. Un vuelo concreto es un objeto en la programación orientada a objetos. Cuando hablo de un vuelo concreto me estoy refiriendo al vuelo que esta mañana sale de Sevilla a Madrid a las 11 de la mañana. Eso es un vuelo concreto, una instanciación de la clase vuelo. Y eso es un objeto. Fijaros que el concepto es relativamente parecido al concepto de variable.
Lo que pasa que no es una variable de tipo integer o no es una variable de tipo doble, sino que es una variable del tipo definido por una clase. Entonces las variables de tipo definido por una clase en la programación orientada a objetos se llaman objetos. Y de ahí el nombre del paradigma, claro. Entonces, un aeropuerto concreto, un vuelo concreto, eso es un objeto. Cuando yo estoy implementando la aplicación de aeropuerto en el aeropuerto de Sevilla, tendré que declarar un objeto que sea aeropuerto de Sevilla. Pues bien, eso es un objeto. Entonces, los objetos son manipulados a partir de los métodos. Es decir, que la operatoria de la clase indica que yo tengo por un lado los atributos que definen un objeto, las propiedades de un objeto vienen definidas por sus atributos, es decir, ¿cuál es la propiedad de un vuelo concreto? Pues su destino, su fecha, su hora, su lista de pasajeros. Esas son las propiedades de un vuelo, las propiedades de un objeto de tipo vuelo. Y esas propiedades son manipuladas por los métodos de la clase vuelo. Y solo pueden ser manipuladas por ellos. ¿De acuerdo? Es decir, no es posible manipular las propiedades de un objeto si no es a través de los métodos de la clase correspondiente. Eso es lo que se llama encapsulación, que consiste en que la implementación concreta de la clase no es visible. Es decir, fijaros, volvamos al ejemplo de antes. Yo he dicho que el tipo aeropuerto, ahora ya sabemos que va a ser una clase, la clase aeropuerto puede ser implementada por unos programadores diferentes a los que implementan el tipo vuelo. Y ahora fijaros, ¿qué información necesita él o los programadores de aeropuerto de vuelo? Es decir, repito la pregunta más sencilla. ¿Los programadores de aeropuerto necesitarían saber cómo está implementado el origen, cómo está implementado el destino o cómo está implementado el precio? La respuesta es no. No lo necesitan. Lo único que los programadores de aeropuerto necesitan de la clase vuelo son las operaciones que se permiten sobre un objeto de tipo vuelo. Es decir, que si yo quiero manipular el origen o el destino de un vuelo, la clase debe tener operaciones que me permitan esa manipulación. Y a partir de ahí es cuando yo entonces puedo cambiar las propiedades de un objeto. Esa es la filosofía más importante que tiene la programación orientada a objetos y, bueno, a partir de ahí, pues es quizás el concepto más difícil de aprender. Pero bueno, lo intentaremos a lo largo del curso. No hace falta aprenderlo el primer día. Y finalmente está el concepto de interfaz. El concepto de interfaz no es imprescindible en la programación orientada a objetos. Es decir, las clases y los objetos sí son imprescindibles. La interfaz no. De hecho, podéis mirar muchas veces libros que hablen de programación orientada a objetos y que o no se nombre o se nombre poco el concepto de interfaz. Sin embargo, nosotros sí vamos a hacer un uso abundante del concepto de interfaz. Creemos que es importante que los programadores desde el principio aprendan el concepto de interfaz. ¿Qué es una interfaz? Pues bien, una interfaz es un diseño de la clase. Con el concepto de interfaz nosotros separamos diseño de implementación. ¿De acuerdo? Fijaros que lo que yo he estado haciendo aquí, un esquema, evidentemente. En este esquema que yo he hecho aquí, yo estoy realmente diseñando la clase. Porque implementar la clase es ponerse a hacer el código de los métodos. Es decir, lo que le dije a vuestro compañero antes, si yo voy a implementar asientos libres, pues tengo que hacer una función, en este caso se va a llamar un método, que implemente la respuesta de si dado un vuelo tiene o no asientos libres. Eso es la implementación. Pero yo aquí no estoy diciendo cómo se hace. Yo estoy diciendo simplemente que necesito esa operación. Pues bien, en la fase en la que yo estoy haciendo esto se llama fase de diseño. Estoy diseñando el programa, la aplicación. Y para diseñar la aplicación se utilizan las interfaces. Entonces, en la interfaz yo no entro en detalles de implementación, sino simplemente digo cuáles son las operaciones que yo voy a necesitar sobre ese tipo.
Y eso se hace, insisto, en una interfaz. Entonces una interfaz es solamente un conjunto de cabeceras de métodos. Una interfaz es un conjunto de cabeceras de métodos en el que yo simplemente digo qué operaciones yo voy a necesitar para manipular los objetos de una clase. Entonces, tengo interfaz, diseño, clase, implementación de una interfaz, que es ya concretar el código con los métodos y los atributos. Y después tendré en una tercera fase los objetos, que son instancias concretas de una clase. Son 3 etapas diferentes y nosotros aquí la vamos a intentar separar siempre. Primero diseño, después clase y después manipulación de los objetos de esa clase. Quedaros bien con esas 3 etapas porque, insisto, son importantes y al principio cuesta trabajo quedarse con ellas. Diseño significa interfaz, implementación de la clase y tercera y última etapa, lo que llamaríamos test, que es la donde vamos a probar el código que hemos realizado, el programa que hemos hecho y donde se van a crear los objetos concretos de esa clase. Pues eso más o menos es lo que está contado aquí, que evidentemente pues lo lógico es que lo leáis. ¿Cómo se diseña o cómo se escribe una interfaz? Bueno, pues como veis aquí, una interfaz se pone la palabra reservada interface, se pone el nombre de la interfaz, se pueden poner unos modificadores al principio, ya veremos que después se pueden extender, y el contenido de la interfaz son solamente cabeceras de métodos, ¿vale? Que serían, para que nos entendamos, a lo que vimos en el primer cuatrimestre, cabeceras de funciones. ¿Qué recibe, cómo se llama y qué devuelve? Eso es una cabecera. Vamos a ver un ejemplo concreto. Vamos a suponer, como dije antes, que vamos a declarar el tipo punto. El tipo punto va a ser un punto en el plano, va a tener pues una coordenada X y una coordenada Y como propiedades. ¿De acuerdo? Con eso definimos un punto. Y entonces yo voy a definir una interfaz para manipular puntos. Lógicamente, como es un ejemplo muy sencillo y de primeras dadas, pues yo voy a poner como métodos de esa interfaz, de momento, solamente 2 métodos get y 2 métodos set, que nos sirven para introducir tipos de métodos que va a tener siempre una clase. Fijaros bien, primero, yo no estoy implementando una clase, estoy diseñando una interfaz que después será implementada en una clase concreta. Entonces, en el momento que yo estoy simplemente diseñando, yo no me preocupo de problemas de implementación. Simplemente estoy, pues, lógicamente lo que se llama diseñar, especificando cuáles son los métodos que a mí, como diseñador de la interfaz, me gustaría que tuviera el tipo punto. Bueno, pues entonces, como suele pasar, y nos va a pasar a lo largo del curso, en todas las interfaces y clases que nosotros manejemos, vamos a tener lo que se llaman métodos observadores y métodos modificadores. Los métodos observadores en este caso son los métodos getX y getY. Y los métodos modificadores son setX y setY. Esta es una costumbre que seguiremos a lo largo del curso. Los métodos que observan se llaman get y los métodos que modifican se llaman set, seguido del nombre de la propiedad en cuestión. En este caso la propiedad es X e Y, pues getX, getY, setX, setY. Bien, ¿qué devuelven los métodos observadores? Pues los métodos observadores devuelven la propiedad observada. Los métodos observadores devuelven la propiedad observada. ¿De qué tipo será la coordenada X? Pues según estamos viendo ahí, la coordenada X será de tipo doble. ¿Y la coordenada Y? Pues será de tipo doble también. Entonces los métodos getX y getY devuelven un doble. ¿Qué devolverán? Pues devolverán la propiedad X y la propiedad Y. Claro, cada uno de ellos. ¿Y los métodos set? Bueno, pues los métodos set lo que hacen es modificar la coordenada X o la coordenada Y de un punto. Para modificar la coordenada X, ¿qué necesito yo?
Pues lógicamente para modificar la coordenada x necesito una abscisa nueva y se la paso como argumento al método. Y para modificar la coordenada y, pues lo mismo. ¿Devuelven algo? No, no devuelven nada. Lo único que hacen es modificar la propiedad correspondiente del objeto que invoque a este método. Fijaros bien, setX modifica la propiedad X del objeto que invoque al método. Quedaros con esas palabras, porque fijaros que están ahí todas las palabras que hemos ido enunciando hasta ahora. ¿De acuerdo? Método, objeto. Un objeto invoca a un método, o es invocado sobre o por un método. Repito, un objeto invoca a un método, o también dicho en pasiva, un método es invocado sobre un objeto. Ese objeto es el que está siendo modificado si yo le aplico setX o setY, o ese objeto es el que está siendo observado si yo le aplico getX o getY. Esto, por tanto, es solamente un ejercicio de diseño y es una interfaz, como veis ahí. Una vez que yo tengo diseñada la interfaz, yo puedo crear objetos o puedo declarar objetos de ese tipo. Fijaros que una interfaz declara un tipo. Entonces yo puedo poner .p y eso es una declaración de un objeto del tipo punto. Pero para que esto funcione, fijaros, esta es la implementación de la interfaz que he puesto antes. ¿Qué hay aquí? Pues fijaros, hay la cabecera. Implemento la clase .impl. Eso es una cuestión que nosotros vamos a llamar siempre a las clases con el nombre de la interfaz acabado en el sufijo, en este caso, impl. Entonces nosotros lo que estamos diciendo aquí es, voy a implementar una clase que se llama .impl que implementa la interfaz punto que he diseñado anteriormente. En la clase ya se escribe código, no es como la interfaz que solo ha servido para diseñar. Entonces, la clase tiene siempre dos partes. Una primera parte en la que se declaran los atributos, las propiedades que debe tener los objetos de esa clase. ¿Qué propiedades tienen los objetos de la clase punto? Pues hemos dicho que van a tener dos, X e Y. ¿De qué tipo son? Doble. Fijaros, aquí aparece delante la palabra privado. Más adelante veremos por qué. Pero quedaros con la copla de que habitualmente los atributos de una clase serán privados. Fijaros que delante de la palabra class o delante de los métodos aparece la palabra public, que lógicamente es lo contrario de privado. ¿De acuerdo? Quedaros de momento con eso. ¿Qué tiene una clase? Bueno, pues una clase lo que tiene es métodos más métodos encerrados entre ¿qué? Pues encerrados entre una llave que está aquí abajo y una llave que está aquí arriba. Esta llave abre la clase, aquella llave cierra la clase.